Baisha bamba isha pa pina koina na ame yanyi puru yuma yahari yuma señorim ya pojera vagina. Atoralo hermano, pero abrazo rompe espalda. Apisha yanyi puru yuma yanyi pura mate de aragua pesa yo pique. Más 59598506295 yanyi pumburi pope guaita toda maisha venimoi ni copipipe bebe niño por andumí. Votara mo ñañembo en mi vende situación mire a me imagino ya pues vamos ayuno oración a vigilia de que en buscamos a ver vende será camí vende yo pues mi a me viaja la número línea personal Roy de Emilio Vázquez estaba Fran Itapúa Paraguay de Ayapoba Benedía Gina que hija tora tema de edición y esa mi número 176 de que fuera abu llegue Roy Sergio, abu llegue primejare pepe mante ni putimo pejina peja pojare ko te shara angamui pumbuli benwara ya esa ma Facebook pibe YouTube apesha vei ma pesa hare hina ko audio de Carijatora Radio WhatsApp vive entero vete año nerendujina oye tema abu llegue Roy Sergio apoyo pesha ella pues agüere cuaco te envía pobre yamba a pombarete oñón día ya hoy hoy marique fuera este mañana versículo 22 Juan 1 este va ya continuando eso ¿quién eres? ¿Qué dice de ti mismo? Hey yo por anducho de hique va epa eren de ye ma pande cuaco identidad muy importante ese. ¿Ves eso ahí? Versículo 22. Pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? May conde. Entonces eso es tipo tan malo eso. Erena ahora que todo eso la respuesta esa. Va a apojar también. Y identifica mina importante allá ve identidad en el reino más bañande para Yahweh ya ya por la Yahweh ya te vaya ya por la lomita ya o la sheja ya lo que yo digo o lo que los demás dicen o estamos haciendo lo que Yahweh dice pesan she no pero se pea sheja peisa she arobia peisa she entender peisa she una revelación no san she me mete pero Yahweh también y Juan el Bautista no él conforme a la Yahweh y a su peo yapo es importante ya cope definición peña de identidad en el reino ani la ya etila se con la Yahweh hija o sea se beti a pertenecer peti denominación peja Shengo la iglesia la oía en la verdad a la orero predicando la verdad a Nambrenda porque se la religión la verdadero a que pea que amó y guardará anda identidad o sea a lo mejor hablan de identidad de tu religión pero de la como hijo de Yahweh la identidad oye reflejada por la obediencia a los mandamientos sí una identidad como hijo de Elohim no ellos determinaran de pensar de yejen ni la lomitaje y andere ni la de líder y andere esta es mi religión no ella poba la Yahweh y ande cumpliba la Yahweh y ure ande la y instrucción vela y Torah vela y mandamiento vejar ella poba ve Yeshua ande bo hacha pe evangelio ve Pepe no es otra cosa ahí sí algunos cogen y no, nosotros somos lo verdadero, la religión lo vale, ahora predicar la verdad y no por los mandamientos potipa más gente. Ay, juele. Ahora con la verdad y nadie. Ya, Shua el Yahweh, el hijo es el padre bueno, me clapa y te. Pero esa es la identidad de ellos, por ellos, lo que ellos creen, lo que ellos malinterpretan. Esa es la identidad de su religión, de su doctrina. Al fin y al cabo es la identidad de su doctrina, lo recuerdo, es la identidad como hijo de Yahweh. Son cosas distintas, güey. ¿De qué manera te plantea ante las órdenes de Yahweh? Ante esos mandamientos. Esos son los que va a definir tu identidad como hijo de Yahweh.
no va esa pandere obedecer la de líder o la de doctrina. De seguir las instrucciones obedientemente. Hei hai shaiteja oye ure hai shande. Y la hei hai shalomita o interpreta hai shalomita. Juan, por ejemplo, no se no ye exaltáis, por ejemplo, no ya rey y ye no llegó pesa y se lo mitad a upar en la pesa ya po. Según lo mitad de José, a lo mejor copia pesa, no, él era seguro de quién era. Había inseguro la emisión de estar inseguro de para realmente hijo de Yahweh, ella popa por una palabra llorando. Es cumplir para la llora echando. La única forma de estar seguro es estudiando su Torah, estudiando a la Torah, los 5 primeros libros, todas las instrucciones, todos los mandamientos, todos los consejos, todo lo que hay allí, lo que todavía en cuanto a mandamientos, en cuanto a leyes, lo que no se cumplió en Yeshua HaMashiach. Entonces, ni mucho menos cuando volví a cargo jaeo oñe nombrada pues allí. No sé con la gran profeta, pues se sentí a ver poder, se llegue, a sentir, bueno, con la unción, ese profeta. O sea, no, él no dijo eso. Él es profeta porque Yahweh le levantó como profeta. Él no se atribuyó ningún ministerio, ningún cargo, ningún nombramiento espiritual de líder ni nada. Y esta no la llegó fulano muy pose de guía para ese nombre nace la autoridad se la pastor principal se lo vi pues se la nombre no es la profeta no Sánchez sea anima no o sea mío no fue ningún por voluntad de ningún líder religioso que el Juan el Bautista estuvo obrando sino conforme a la voluntad de Yahweh. Claro y definido, contundente. Por ejemplo, el versículo 23 y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. De hecho, dice, enderezar el camino de Yahweh, como dijo el profeta Isaías. Hoy te recuerda, la emisión profética. O sea, las EUA o Yapo, las EUA y la UA cumplir, las hay por voluntad de hombre cualquiera. Las no ya atribuir, no nace y corazón por emoción, te gusta y por emoción de oye en líder. No, ya hay la alma de gente con dedo, no, la emocionalidad no entra en la actitud del verdadero siervo de Yahweh. Acá la mentalidad del siervo de Yahweh es ¿qué te dice Yahweh para hacer? ¿Qué dice en su palabra? Es cumplido, toicolo y cuá. Hoy día, ella es la nambrena ungido, que fue enviado, que todo de aquí para allá, pero no es así, porque no. Este timba, vengo a rechazar y vi los mandamientos míos y vigente. Para eso te pega. Habla tema. Entonces, dice el apóstol Pablo y ahí que toda la revelación lo recibí de parte del Padre por medio de Yeshua HaMashiach. Fue levantado por el Padre. Los discípulos de Yeshua fueron levantados de parte del Padre por medio de Yeshua HaMashiach. Y así. Y Juan el Bautista no vino también así como cualquier líder que se por emoción nomás, no. O cantarse, pero que cuando vea con palabras ayuda más y ya yo Isaías y después ya. O sea, la identidad de Juan está empoderado por los propósitos de Yahweh. La identidad que él estaba empapado, empoderado. Oñe añua. El propósito de Yahweh, Yahweh planes, Yahweh proyectos. Ande un este con la vida. Va ese técnica, digo, donde lo mitad proyectos vende la la Yahweh proyecto penal. Para estar empapado en el proyecto de Yahweh hay que serle obediente, hay que hacer su voluntad, hay que cumplir los mandamientos, hay que amar a Yeshua, adorar al Padre, escudriñar la Escritura. Pues vende mi proyecto, hoy cuatro ya pones y cumplir el proyecto. Depende de cuál va a ser la cosa, pues hoy cuál lo vale.
¿Mm? Luego Yupila viajaste a algún lado, nunca ande de veja, eres la chofer, ve la colectivo, veja, bueno, no imagínate. A pesar de ahí no ves nada, o manejado, o igual. Bueno, ande donde Shaila, ande Shaya mi tapeo, mi ande igual, igual, para allá, huevo, ves, ande Shaina el proyecto. Pues igual, vamos, oye, ponerle y ya están de conducir, por medio del Rúa, por la enseñanza de Yahshua HaMashiach, el año de Rabonia, el año de maestro. Eh, las pilas importante, guacho. Claro, la identidad de Juan el Bautista venía empoderado por los propósitos de Yahweh, pues o encajar dentro del sistema del reino, pero no encajamos, hay nunca, el que está encajado dentro del sistema del propósito de Yahweh nunca lo va a encajar en el propósito en el sistema del mundo. Mucho bueno, donde agradecer al padre, pero no, donde ella pues pasea y la mundo, pero mitad pues no, estaba ahí fulano, sultano, mengano, ni pues no, estaba ahí rulana, rulando, rulindo, ni, a lo mejor si yo pensaba paiteo y no voy a ir por si para se deja, sea nambrena, ni encajamos, ay, nunca la reino, lo siento, o sea, ya cuando abortamos, ahí hay propósito de vida del área abortada, entonces, eso es el propósito hay mantener firme. ¿A quiénes son los que anulan esos propósitos? Los que no quieren obedecer por voluntad propia. Añandeo ya de decisión ya pensaban más lo bueno y lo puro. Como así también ya pongan más lo bueno y lo malo. Entonces, ¿entendés? Pues, bueno, no querer encajar en el reino, no querer cumplir los mandamientos, no querer seguir una vida santa, bueno, lo siento. Abortaste los proyectos de Yahweh que hay en tu vida. De renunciar, de yucan, de ella, no es Yahweh. Por eso Juan el Bautista nunca encajó en los propósitos de, que él venía con un propósito de Yahweh. A no encajar en el propósito del mundo, jamás añandeu pesan de ahí. Ni hacemos añandeu todo pecaja, hoy allí que se llivio, ni hacemos pequecera, hoy allí que se llivio. Ay, ay, esa de hermano querido, esa hermanita querida, ande, perie, ni tengo la Yahweh, peña, o continuata con la vida y na, ñamanota, pero chico bellita. Ay, hago chico ve para siempre reinando. Ay, en la chico ve ya agua petatar en dive. Tremendo allá. No, el sistema del mundo vende y ya vemos porque lo que él Oyapoa, ¿quién era Juan? Lo que él era y lo que él hacía está impulsado proféticamente por Yahweh. Lo que él era y lo que él hacía proféticamente. ¿Por qué se cumple esa profecía por medio de Juan? Porque él decidió, él se puso remangaja, bueno, contra toda viento y correa o lucha y marea. Luchó contra todas esas imposibilidades, contra todas esas amenazas, para que los propósitos proféticos se cumplan en su vida. Ñande, ñande ya hipotado ni cumplir más, pero a veces ñande utaja ya vivise. No, no porque hay propósitos de Yahweh en tu vida se va a cumplir así como vos viviendo como vos vivís. No, de ella adecuada a la ley reino, ella adecuada a la ley y estatuto, la ley, la iguama. No puede ser la iguama, esa es la y propósito mío de seguir, de vida antigua, de vieja manera de vivir, no porque oigo, hay propósitos algún día, no. Hay que ayudar a esos, hay que ponerse hay que ponerse en la línea. Ya guatamos, ya conocemos con la oinjala mandamiento, ya conocemos con la oinjala estatuto de Yahweh, ya conocemos con la oinjala betí oinjala petí línea de doctrina pura y verdadera que no rechaza los mandamientos. Allí, ¿quién no puede haber? Y ella pone la ña entendía ña nembo con a tiempo de Yahweh.
pues voy a cumplir, hola y propósito. Algunos pues, y no, ya, y dentro del propósito, haga y quién, y donde que sea. Ya voy a respetar la libertad. No hay que, hay nunca, weá. De que hay nunca, mientras no llegue a decidir y mientras que la persona no se decide a cumplir los mandamientos, a obedecer a Yahweh, mientras esa persona no se decide, no va a entrar. No va a entrar. ¿Por qué? Porque Yahweh no es hechicero para actuar contra la voluntad de la persona. Por eso primero uno tiene que escuchar el anuncio, o enduan el anuncio, o recibieran la palabra, recibían Yahshua, sí, y que la proyecto. Bueno, nos planteamos hacer un poquito, ¿verdad? Porque había una pregunta al respecto de qué pasa con los que no ahora no entienden y no quieren entrar. No, es que no entienden. Va, esa taña de ya entendés, no entendemos ahí. No, el tema es la no entendía. Oye, revelamos este más son. Oye, revelar la uña que la no entendía. Oye, sencillo y te digo, esa taña de ya entendés, no entendemos ahí. El mismo idioma veo, oye, predicar deja, no entender, no, pues, 2 años imagina yo predicar yo la misma cosa, no, y entendés nada. Pobrecito, ¿qué tanto oímos? No quiere entrar. Y por rebelde. Hay una rebeldía, y entonces no, lo siento, no va a poder entrar en los propósitos eternos, en los proyectos del reino. No quiere cumplir, no ya posible, ya güey, ya. No puede ser, un año más de predicar, 1 año y medio, 2 años más, no hay caso, no pesan de buen, no entendéis la necatui, no puede ser. No, una cosa es la rebeldía y otra cosa es la no entendéis, ya la no entendéis, no con la, oye, catan de la forma donde ya más, elimina ese tipo de cosas. Ya fue tan importante entonces más veo entenderla y plan el proyecto por medio de la Torah, por medio de los mandamientos, por medio de la predicación, por medio del evangelio. Claro que sí, quiere que todo hombre se salve. Entonces, ¿dónde está el problema? Oye, en bota, no lo está. Y no entendéis, y cuando entendemos, ahí sencillo y te digo. No, eso son muchas veces son excusas nomás ya. Bueno. Ay. Sí, Juan dependía en todo de su Elohim, esperando que todo sea en su vida como Yahweh lo determinó. Así. Hasta eso no están acá, bueno, también es voluntad de Yahweh. Si es su voluntad, se va a orar, se va a ayunar, se va a por la euría, se japeo y cota un CDG. Hay menos hipotaña, hay menos permitina, ya a la najanio, vean, y tu yuta y pobre espada o sota o no sé. Algo va a pasar. Yo siempre digo lo mismo así cuando la gente me pregunta. Y ese perapalo está. ¿Será que Yahweh potapia? ¿Será que hermano será que pastor la Yahweh pero deseas? Si él quiere, ya de más ya yo cojo más, pero si no es su voluntad, algo va a suceder y te vas a salvar, te vas a curar, vas a salir, te va a solucionar tu problema. Pero si él no quiere, seguro, o permitita no sabe ni crisis, permitita no de afrontar ni desierto, bueno, va, eres permitir, menes, pepe, que pulita, ¿no? Menes, pepe, por algo de no, si no, pues la tenemos que le no, pues aprendemos, ahí, pues. A mitad aporte, ve ahí, mi madre en baiteo, nunca me sacar ese sacrificio, va, y cota, ve. Y hay cosas que de nosotros tenemos que aprender como hijos de Yahweh, pasando por muchas veces por desiertos duros y difíciles. El desierto popitana, ñan de maña. A lo mejor upeare. Pero ni no de pues si vos estás en los planes de Yahweh, si vos estás en su proyecto, si vos estás orando, ayunando, si vos estás escudriñando la escritura, si vos estás cumpliendo, eres sabe ti dificultades, bueno, tranquilo. Ni ella desespera, no le abandona y nada, en gobierno ya opama la mundo, no, ya, hoy voy a pota, en Holanda de hoy mi proyecto, ve, en hoy cuando no va esa va a solucionar, ni aunque entiende y cuando ni se entiende y cuando, se pide muy bien se me pesa, anda que pueda puede más, a sufrir no a sufrir y mi anda que pueda puede, siempre espera ya voy a algo, ya voy a solucionar de alguna forma, hoy cuando la se hace, no sorprende eso en breve. Ni tampoco es esa misma ese vio otro la gente va a cuál es el rol Emilio
O ¿dónde se vi? Va a ir con así. Va a ir no, no es así. Sí, es que tranquilo, fuerza, ánimo, mantener los pies, el estribo, en los mandamientos, en la adoración a Yahweh, en la confianza en Yeshua, en la obediencia, peleando contra los pecados, venciendo pecados, y hasta donde lo que pueda vencer a eso. Un de debilidad, a veces en derechitas a veces hay que vender. Socorro Yahweh, te amo, te quiero, te adoro, te exalto, sin ti nada soy. Ayúdame Yahweh, permíteme avanzar contigo. Quiero estar siempre en tu presencia, no aparte de mí tu espíritu. Quiero vencer esto es mi debilidad, esto es mi pecado. Ayúdame, yo reconozco, no encubro mi falta. Quiero estar en tu proyecto, no permita que yo sea sacado de tu propósito. En el nombre de Yahshua HaMashiach, mi Señor, en día de jueces. Aleluya. Así nomás, Bueno. Sí, se escucha mucho ruido porque ya puñan de programa al aire libre, lo mitad. Peor que nada, los hermanos fuera, y que todas muchas ya proveñan de allí la medio, y que todas muchas ya alquilan mil años de localcito, nada, ya de Juan, años de sala de reunión y sala de estudio de la Torah y de la grabación para cada hija Torah. Y que nave pende de Sara y hago petición y ya año puto ya ahora para sueño un día. Bueno, Peggy, que está así, yo soy la voz que clama en el desierto, claro, que ese tiene connotación profética. O declarar lo que Yahweh piensa y obra en él. ¿Vale? Y yo soy la voz que clama en el desierto, es decir, llego a Eina vocero de Yahweh, llego a Eina la voz de Yahweh con Ángel. Se dejen con lo que están de profeta Isaías 43. Ya, yo. Y Eteina ñantojago se por emoción a Yujina. Fulano como dice imposición de manos a Yujina. Tipo que fulano era la ayuda, no. Un profeta no necesitaba permiso de autoridades humanas para hablar. Porque eran portavoces del mismo Yahweh. Y sabemos que Juan Jaebeti, profeta, y era con la unción, con la autoridad de Elías, espíritu de Elías. Debe responder y no está pisado por anduva pues la Elías boñe va eso ya entender que la oñe reencarnático oímos allá. No, el espíritu de Elías quiere decir que él tenía la misma unción y la autoridad que Yahweh le dio a Elías, él también tiene. Juan Orecua y Upea. Malaquías profetiza acerca de Juan Abey en el sentido de que tendría la unción, o sea, el Espíritu Santo que tenía Elías. O Utajá o Yapope función o cumplía con Elías en cuanto a encarar, denunciar y confrontar a las autoridades y al pueblo a volverse a Yahweh, a la Teshuvaina. Malaquías 4, 5, 6, mi amigo. Entonces, por medio del arrepentimiento, predicar con arrepentimiento, voy allá. Teshuva, volver al Padre por medio del arrepentimiento. Entonces, recope espíritu de Elías, en el sentido de que cumplir mi misión. El día con carajo, mi ajá, mi allá. Un poco aquello de denunciar la corrupción, mi allá. Oye, manifestar el poder de Yahweh por medio de su vida. Él tenía otra misión, entonces Juan tenía la misión de presentar, abrir camino para que la gente tenga conexión con el Padre, pero por medio de Yeshua. No hay nada por medio del templo fuera. No. Malaquías 4, 5, 6. Algo aquí pregunta, vaya a aclarar, ¿qué parte del Antiguo y Nuevo Testamento habla del regreso de Elías? ¿Acaso no, Elías? Vaya a aclarar, no, Elías no resucita ahí, sino el Espíritu Santo, la unción que tenía Elías, el mismo, la función que cumplía Elías también iba a estar cumpliendo Juan en ese tiempo.
en cuanto a encarar autoridades. Ya caseamos o confrontar héroes, héroes. Oye, aprendete en viejo, en hermano en viejo, en hermano en viejo, yucatán, supe, Juan, peja, nambrena. Pero Juan cumplía el propósito de Elías, ya, orajar al pueblo al arrepentimiento y a tener conexión con el Padre. Es lo que Elías había hecho. Vamos a reconciliar al pueblo con el Padre. Aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Yahweh, que será día terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y los hijos con los padres. O sea, la mensaje central de Juan el Bautista tenía el mensaje central que tenía el mensaje de Elías, de reconciliar a los hijos con el Padre. En este caso, por medio del arrepentimiento, y especialmente estos hijos representan a todos los israelitas que ya estaba como ovejas sin pastor, desconectado del Padre, que cuando viene Juan el Bautista, como arrepentir, capaz su recuerda, ya pues cuál el rito de purificación que era el bautismo. Entonces hoy más preparados y o recibían al Mesías, por medio del Mesías, o recota conexión con el Padre. Gran función. O sea, el trabajo de Elías fue grande también. No fue poco lo ya por también no reconciliamos al pueblo, mi profeta de Baal, fuera peo o popo pausa puca y paz y que deja na gente nunca le ofrenda. Pongaregua o huevi paitelo mitan y la Baal adora pa que o mando mi profeta de Baal la pueblo llevo lo llega ya bueno Juan un de ya popa o abrir la camino a tu muestra lo mitad o recoger conexión con el Padre, pero o abrir, pero el camino principal, el trabajo fundamental, Juan ya puede tener introducción, pero fue grande también lo que hizo, porque encaró, preparó, la gente en masa, oye, purificar, oye, me encuentra la gente bárbara, oye, ya vimos, ya vimos, ya por ahí, oye, ya equivocado, oye, me falta. Ella repentina, ya lloré misericordia, ella arrepentía al Padre. Pero después va a tener conexión con Yeshua, peor todavía. Por eso fue grande el trabajo del apóstol de Juan el Bautista. Y tenía la misma unción que tenía Elías. No quiere decir que es Elías, Yahweh. Ahí ya hemos visto otro audio de la reencarnación, ya nada que ver. No tiene nada que ver con eso, no se confunda. Bueno, Lucas 1, 16, 17, pues Yeshua mismo Juan o atribuí sube como el Elías. Y ese que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a su Elohim. También nada ya puede el profeta Elías. Allí tengo cuando ya para Yeshua y se recoja el espíritu de Elías, como el Elías, y dice de él que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a su Elohim. Batamina, conversión dice cambiar de camino, tomar la dirección correcta. Pero va a ver en el apeba Isamio, ya voy a JP Potiponane, la senda antigua, para la Potiponan, va a la senda antigua, oíjame la mandamiento. Oíjame las instrucciones de Yahweh, oíjame los consejos fuera, Torah, ley, mandamiento, senda antigua. Jeremías 6:16, veo hoy. Pejecana la senda antigua, pero vuelve para allí, entonces va a morir, pues ya puedo abandonar. Ya cuando Yeshua vino, cuando él estuvo, ya muchos habían dejado la Torah pura. Ya debía paitelo y tal. Y más todavía cuando Juan un guaregua, era la gente del más ajoña arrepentido, y me encuentra, pues, no iba a ir pajar la cosa, ya. Bueno. La tapella, güey, o habría, vengo hacia la dirección correcta, era a través de su Torah, Juan 14:6, usando a Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach la Juan y la maestra tío ye mabe o habría beta pebe o de 20 curei de máquina yo no hay para hacer más bueno
ya su hango cumplido pues función porque abrir vete y tape que hoy la tape hoy abrir la camino al Padre enseñando la Torah pura, los mandamientos puros, no voy a anular. Juan 14 se va ahí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, sea de la Torah, sea de la senda antigua, ya pues Serupipe Serupipe putita, hasta la dirección correcta, pues más llamar al Padre, sea el tape. Bueno, entonces ya se va a corregir petape va ahí, lo mitad hoy por guataba ahí. En Mateo 5, 17, 19. Se la yo anulado ningún mandamiento. No, sí. Juan, o sea, Lucas 1:17, acerca de Juan el Bautista, que tenía que ir delante con el espíritu y poder de Elías. Sí, no hay por nada. También, sí, Juan 1, con el Lucas 1:17. Allá no andas ahí Elías, sino con el poder de Elías, con el espíritu y el poder, o sea, la unción a la autoridad, ahora cuál que Elías, Pepe y Caroma, la Pepe camina, Lucas 1:17, aclara el panorama. Ahora que siempre hay PGK la versículo testigo, referencia. Bueno, venga aclarado, vamos a ver, el espíritu y poder de Elías, unción y autoridad que obraba en Elías y a través del cual Elías operaba obedeciendo al Padre. La misma cosa ya por Juan el Bautista. No es que él era el Elías así literalmente allá. Así que Juan el Bautista sabía bien quién era en el reino, cuál era su misión, tenía bien definido su identidad. Será para poner para la infunción, para los yapoa, ande yo va este coina sin. Va este con la función de cumplir los mandamientos, bueno, vía la Yahweh, la Yahshua Hamashiach, adorar a Yahweh y abandonar y hablar de pecado. Realmente donde hijo de Yahweh, conforme a la escritura, conforme a la promesa, digo, según Ye o según Dereimo. Por una me haré aclarar y que tú esa o que llorón de la bendición y anotado la anderera en el libro de la vida, que tú esa hoja ahora Yahshua Hamashiach y el reinaje en 10 hermano fuera. Oye, tema, a ver, llamo más ella, pues viene envía poco ahora, voy a que tu payita, voy a entender otro programa. Ya voy a aprender roba samba este ponente, lo que te yo tu payita. Ya coñan el programa era Gina. ¡Canja torado, hermano! Fuera, shalom, hasta mañana. Thank you.